Bueno, muy buenos días tengan todos chicos y chicas. Por favor, descarguen el archivo que les acabé de publicar en el grupo. Bueno chicos, en el día de hoy vamos a ver dos temas bastante interesantes y que a ustedes les puede servir mucho cuando estén laborando o vayan a su etapa práctica. Los temas son filtros y subtotales. ¿Qué es cada una de las dos herramientas? Las dos herramientas, tanto los filtros como los subtotales, son herramientas de agrupación de datos o agrupación de registros. Si con las funciones de búsqueda, las que vimos la última sesión que tuvimos, encontramos de una Profe, lista de... disculpe, buenos días, qué pena por entrar hasta ahora, pensé que era más tarde. Recuerden que ahora nosotros quedamos los martes de 7 a 10, porque de ahí en adelante sigue con su instructor Martín. Entonces, pues sí nos toca que madrugar un poquito más. Recuerden que es nuestro último mes y que debemos aprovechar estas últimas sesiones pues para ponernos a tope con las otras fichas, porque nosotros vamos bastante atrasados, porque ustedes se acordarán que no teníamos continuamente formación. Entonces, ahora la vamos a tener, entonces debemos aprovechar este tiempo. Bueno, les decía que tanto los filtros como los subtotales son herramientas de agrupación de registros. ¿Sí? Con la ayuda de las funciones de búsqueda que vimos la última vez, de una lista de datos, sacábamos o encontrábamos tan solo un registro de información de una persona. Con estas dos herramientas, entonces, ya no vamos a encontrar no solo un registro, sino varios registros, digamos, información de varias personas que cumplan con determinados criterios de selección. Entonces, para eso es que nos sirven estas dos herramientas también. Digamos que ¿no? Podría decirse que también son herramientas que nos ayudan a encontrar datos, pero no solo uno, sino una agrupación de datos que cumpla con determinados criterios de selección que nosotros le asignemos. Entonces, eso es en general lo que hacen las dos herramientas. Pero veámosla por individual cada una de ellas. Entonces, empecemos con lo que son los filtros. En cuanto a los filtros, hay dos tipos de filtros que se utilizan. O bueno, hay uno que no se utiliza demasiado. Entre los filtros tenemos lo que son los autofiltros y los filtros avanzados. Los que más se utilizan son los autofiltros por lo rápido, por lo sencillos que son de realizar, que los filtros avanzados. ¿Sí? Con los filtros avanzados toca que crear prácticamente todo el filtro. Pero solamente nos vamos a dedicar nosotros acá a lo que son los autofiltros. Aunque ustedes ya sepan que también se pueden crear filtros avanzados. Eso ya les quedaría como para ustedes, ¿no? Como tarea, cómo se hacen esos filtros avanzados. Acá, en nuestra sección, en nuestra competencia, vamos a ver lo que son los autofiltros, que son los que más se utilizan.
¿Por qué se llaman autofiltros? O filtros automáticos también lo pueden encontrar si ustedes de pronto hacen una búsqueda en Google. ¿Sí? De los autofiltros se les llama filtros sencillos, filtros básicos, eh, filtros automáticos, como quieran llamarlo. El hecho es que nos agrupan un conjunto de registros de información. ¿Pero qué se necesita para poder crear un autofiltro? Lo primero es saber qué informe o qué filtro nos ponen a sacar. Entonces siempre, como les he venido reiterando, hay que leer muy bien qué es lo que nos piden. Y más aún acá en los filtros, para saber cómo filtrar las columnas, para poder agrupar la información que se está requiriendo. Entonces, miren, ahí en el archivo que les envié en la hoja 1, ubíquense sobre esa hoja, nos están pidiendo ese informe que está ahí, miren aquí lo estoy subrayando. Ustedes también lo tienen allá. Nos están pidiendo ese informe. Primer informe, mostrar los empleados del barrio San Andrés. Los, empezando por ese plural ahí, ¿no? Los empleados. No como hacíamos en las funciones de búsqueda que solamente buscábamos un solo dato, no. Acá se pueden buscar varios datos, ¿sí? Varios registros. Entonces, de acuerdo a las columnas que tenemos de nuestra lista de datos, podemos sacar cuáles son esos empleados que viven en ese barrio. Entonces, una vez tengamos la pregunta, el informe, como quieran llamarlo, ¿sí? Es importante saber qué columnas, antes de empezar, vamos a filtrar. Según la pregunta, mostrar los empleados. Empleados es una columna que existe en nuestra tabla de datos, ustedes se pueden dar cuenta, ahí está. Pero es una columna que únicamente tiene información de los nombres de los empleados. Es decir, que en esa columna no podríamos sacar de qué barrio son. Pero sí nuestra lista de datos tiene una columna que es barrio, donde hay diferentes tipos de barrio, ¿sí? O diferentes nombres de barrio. Entonces, esa es la columna a filtrar, de la cual únicamente vamos a dejar los de San Andrés. ¿Listo? Entonces, barrio es nuestra columna a filtrar. Entonces, siempre hagan esto. Entonces, leen la pregunta, el informe, y luego miren qué columnas van a filtrar. Ahora sí, se aplica el filtro. Entonces, ¿cómo aplicamos el filtro en nuestra tabla de datos? Lo primero es que deben hacer es activarlo, activar el autofiltro. ¿Cómo activan el autofiltro? De la siguiente manera. Para activar el autofiltro únicamente seleccionen de la lista solo los títulos de la columna, nada más. Seleccionar títulos de las columnas de la lista de datos. Y luego, una vez seleccionen los títulos de columna de nuestra lista, van arriba a la pestaña datos, y dan clic en esta opción, filtro, la que tiene la imagen del embudo. Dan clic en filtro y observen qué pasa en las columnas. Automáticamente, al darle clic en filtro, observen que sobre cada columna de la tabla de datos aparece un botoncito a la derecha de cada columna. Miren. Ese botoncito que aparece sobre cada columna a la derecha es el filtro. Entonces, si cada columna tiene un botoncito, eso nos da a indicar que podemos filtrar la tabla por todas las columnas, si así lo quisiera. Claro, me dejaría siempre y cuando tuviera una lista bastante amplia. ¿Sí? ¿Se puede Bastante seleccionar amplia. solamente una columna? No, como les decía, si nos aparece un filtro sobre cada columna, eso nos quiere decir que podemos aplicar un autofiltro por cada una de ellas. ¿Sí? No solo por uno, sino por varias columnas.
Pero el informe que nos están pidiendo es únicamente agrupar o mostrar los empleados de nuestra lista de datos que viven en San Andrés. Entonces ya habíamos dicho que la columna que íbamos a filtrar para dar respuesta a nuestra pregunta era la de barrio. Entonces, dan clic en el filtro de barrio, en el botoncito, denle clic de la columna barrio. Observen lo que nos muestra. Miren que aquí están agrupados todos los barrios que están en la columna de la tabla. Entonces, solamente nos piden que dejemos los de San Andrés. Entonces, miren que todos están chuleaditos. Denle clic a donde dice seleccionar todo. Seleccionar todo, miren, ahí los quitan todos. Y luego únicamente dejen seleccionado San Andrés. Entonces, denle clic al cuadrito de San Andrés. Ahí ya queda y demos clic en aceptar. Profe, ¿puede repetir ahí un momentico? Perdón, gracias. Claro. Entonces, miren, para los que lo hicieron, para quitar ese filtro que tengo ahí, para quitar ese filtro, ¿sí? Acaba de filtrar la tabla. Miren que la lista se redujo. ¿Sí? ¿Qué pasó con los demás datos? Entonces, ¿qué es lo que hace Excel internamente? Excel oculta, ojo, oculta las filas que no cumplan con el criterio seleccionado, que en este caso era los del barrio San Andrés. La demás información que no cumpla con el criterio la oculta. No se pierde. Queda oculta y solamente nos deja mostrando los que cumplen con el criterio. En este caso, miren que únicamente quedaron todos los del barrio San Andrés, que era lo que nos estaban pidiendo. Con lo cual nosotros podemos dar respuesta a ese primer interrogante. ¿Cómo quitan un filtro? ¿Cómo quitan un filtro? Hay dos formas de quitar ese filtro. Volver a darle clic al botoncito donde filtramos nuestra tabla, perdón. Y observen que nos aparece esta opción borrar filtro de barrio. Si le damos clic ahí, miren que la tabla vuelve nuevamente a la normalidad. Pero ojo, si ustedes borran el filtro por cada columna, no los quitan todos. Voy a hacer este ejemplo, ustedes no lo hagan. Digamos que yo filtré la columna género por las mujeres, que es F. Luego escojo las de zona alta y popular y quito media. Miren que aquí estoy filtrando varias columnas. Del barrio dejo los de Alfonso López y quito La Paz y los Sauces. ¿Sí? Y de la comuna dejo nomás los de la comuna 5. Y listo, miren que filtré la tabla varias veces. ¿Cómo me doy cuenta que la tabla está filtrada varias veces? Porque, recuerden, miren el botoncito de cada columna y el que tenga la imagen del embudo chiquitico, ¿lo ven? Esa columna fue filtrada. Todas las que tengan la imagen en el botoncito del embudo es porque esa columna fue filtrada. Miren que las otras, extracto, comisión, salario y empleado, no tienen esa imagen del embudo. ¿Sí? Por lo tanto, esas columnas que no tienen la imagencita no han sido todavía filtradas. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos en este momento lo que acabo de hacer, 4 filtros a 4 columnas diferentes, que era lo que les decía, ¿no? Que si quisiéramos podríamos filtrar todas las columnas. Entonces, ¿cómo hago para quitar, por ejemplo, únicamente el filtro de la comuna? Entonces voy al filtro, al botoncito, le doy clic y le digo borrar filtro de comuna. ¿Sí? Ahí ya borré el filtro de comuna. Miren que ya no aparece la imagen del embudo en el botoncito de comuna. Pero siguen apareciendo el de barrio, el de zona y el de género. ¿Sí? Entonces, si lo hago por cada botoncito, por cada filtro, entonces únicamente borro el filtro de esa columna.
Los demás siguen quedando. Miren que ya quité dos, el de comuna y el de barrio, pero sigue estando filtrada por zona y por género. Pero si yo quiero quitarlo todos al tiempo de una sola, entonces, ¿cómo lo hago? Entonces van arriba a datos, a la pestaña datos, y le dan clic en ese botoncito que dice borrar, el que tiene la X roja, lo ven acá arriba. Le damos un clic ahí, y miren que de esa manera quito todos los filtros de todas las columnas que fueron filtradas. Entonces, tienen dos opciones de filtro, ¿no? Quitar el filtro por cada columna, ya saben, desde el mismo botoncito, o quitarlos todos desde arriba en la pestaña datos. Tienen esas dos opciones. Entonces, de pronto ustedes solamente necesitan quitar un filtro de una columna y no todos, para no perder lo que ya se filtró. Entonces, con eso pueden jugar. Bueno, los que no alcanzaron a hacer el filtro, lo que nos piden es mostrar los empleados del barrio San Andrés. Les habíamos dicho que no podemos filtrar la columna empleados porque ahí no nos indica el barrio, sino los nombres de los empleados. Entonces esa columna no se filtra. Entonces la que nos indica en qué barrio viven es precisamente esa columna barrio, que es la que tenemos aquí. Entonces esta es la columna que tenemos que filtrar para dar respuesta a nuestro interrogante. Entonces, miren, damos clic en ese botoncito de la columna barrio. Ahí nos aparecen todos los barrios. ¿Sí? Para quitarlos todos, en esa primera opción que dice seleccionar todo, en el chulito que está ahí del cuadrito, denle un clic, miren que los quitan todos. Ya no está seleccionado ningún barrio. Entonces, solamente nos piden el de San Andrés, entonces busquen San Andrés y le dan clic al cuadrito de San Andrés. Aquí está, miren. Que únicamente quede chuleadito San Andrés, los demás no. Y le damos a aceptar. Y observen cómo nos queda la lista. Ahí ya fue filtrada. Y damos respuesta a la pregunta que nos plantea. ¿Sí? Con lo cual, nosotros podemos decir que Viviana, Lorena, Martín y Alejandra son los empleados que viven en el barrio San Andrés. ¿Sí? Y miren lo que les decía, que no solo nos agrupa un solo registro, como lo hacíamos con las funciones de búsqueda, no. Miren que, por ejemplo, en este primer ejercicio, me agrupa cuatro registros, que son de las 4 personas que cumplen con el criterio que se pide para poder filtrar la tabla de datos. Entonces miren lo fácil que ustedes dan respuesta a esas preguntas o a esos informes que en algún momento les piden, digamos, sus supervisores o sus jefes. Y la respuesta está aplicando un autofiltro. ¿Qué es lo único, digamos, malo de los autofiltros? Que toca hacer uno por hoja. Entonces, si ustedes quisieran hacer un nuevo autofiltro, pues necesitan la misma tabla, pero en otra hoja. Eso es lo único malo de los autofiltros. Porque de resto, su aplicación es muy sencilla, como pudieron darse cuenta. Pasemos a la hoja 2 y veamos qué filtro nos piden ahora. Bueno, el filtro de la hoja 1, pues es uno de los filtros más sencillos que cualquiera puede aplicar. ¿Dónde está, digamos, lo complicado, lo difícil de aplicar autofiltros? Cuando debemos hacerlo en varias columnas, con diferentes opciones. Entonces vamos a ver varios ejemplos que podríamos aplicar en esta temática de filtros. Bueno, miren ahora qué nos piden en este segundo filtro. Mostrar los empleados mujeres
de zona alta. Aquí ya no vamos a filtrar una columna, sino dos. ¿Por qué dos columnas? Bueno, una ya me lo están diciendo, zona alta, y aquí tenemos una columna de zona. ¿Sí? Entonces, esa sería una columna a filtrar. Ya me lo dicen, miren, zona alta. La otra es sacar a las mujeres. ¿Y en dónde sacamos a las mujeres? Pues en la columna de género. Género. Profe, ¿Sí? profe, a la hora que filtré, bueno, que lo filtré, se borró la tabla principal. O sea, se hizo en una sola hoja y se borró la tabla principal, donde están los datos. ¿Cómo así? O sea, cuando lo filtré, salieron los datos de donde que Viviana, Lorena, Martín y Alejandra, pero los demás datos todos se borró. No, Entonces, ¿toca quitar el filtro o cómo es? no. ¿Qué les dije que pasaba con los datos que no cumplían con el filtro? Se ocultan. Están ocultos. Están ocultos. ¿Sí? Los datos no se pierden, no se borran. Los datos que no cumplen, en este caso, que vivan en el barrio San Andrés, esos datos no se pierden, están ocultos. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, si ustedes quieren volver la tabla normal a la normalidad, entonces vayan a datos y denle clic en la opción borrar. Ahí vuelven y les aparece la lista completa. ¿Sí? Ojo, no pierden los datos. Lo único que pasa es que como no todos viven en el barrio San Andrés, entonces los que no están los que no vivan en ese barrio, pues simplemente toda esa información se oculta. Nada más pasa. ¿Sí? Claro, al ojo humano, pues da la sensación de que toda la información restante se borra. No, no está borrada, chicos. Se oculta nada más. Bueno, entonces decíamos que en nuestro segundo ejemplo de la hoja 2, tenemos que filtrar tanto la columna de género como la columna de zona. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo qué columna filtrar, ahora sí activen el filtro. Recuerden, seleccionan títulos de la columna, van a pestaña datos, clic en filtro. No hay un orden, digamos, ¿no? Un orden secuencial. Secuencial quiere decir un orden paso a paso de poder filtrar la tabla, ¿no? Yo podría primero filtrar por la zona. Me están pidiendo la zona alta, entonces quito la zona media y popular. ¿Sí? Mírenla. Y luego filtro por género. Entonces me piden las mujeres, quito la M y solamente dejo las F, que son las mujeres. Y miren que ahí ya obtengo el resultado del filtro. O como también podría haberlo hecho, primero sacando las mujeres, en este caso primero empezando por género, quito la M, dejo la F, miren, y luego sí, filtro por la zona. Quito media, quito popular y dejo alta. Sí. Entonces no hay un orden secuencial. Entonces ustedes pueden filtrar primero la columna, digamos que en la que más rápido puedan hacerlo. Entonces mire que lo hice por las dos formas. Primero empezando por la zona y luego por el género y luego al contrario. Entonces vamos a obtener el mismo resultado. Listo, entonces miren ahora, miren cómo queda filtrada este segundo ejemplo de la tabla. Ya aparecen dos columnas filtradas. ¿Sí? Recuerden que para saber qué columnas fueron filtradas, miren el botoncito de cada columna y si tiene la imagen del embudo, esa columna fue filtrada. Y listo, miren chicos.
fácil dar respuesta con filtros. Ahí ya quedaría la respuesta a la pregunta. Género F, zona alta. Bueno, vamos al punto 3, hoja 3. Entonces miren que cada vez más el filtro se nos va complicando un poquito. ¿Qué nos piden ahora? Mostrar los empleados hombres. Ahí hay un filtro. Que ganen salario entre 650.000 y 850.000. Entonces, ¿qué columnas debemos filtrar aquí? Para los hombres ya sabemos que lo sacamos de género. Y ese rango numérico, mire, vuelve y juega el rango numérico. Ese rango numérico lo sacamos en la columna salario. Bueno, entonces ya sabemos qué columnas vamos a filtrar, en este caso género y salario. Ahora sí activemos el filtro. Entonces seleccionamos los títulos, vamos a datos, client, filtro. Primero saquemos a los hombres. Entonces vamos a la columna de género, damos clic en el filtro y dejamos las M. Quito o quiten las F. Entonces, denle clic a la F para que se quite y luego clic en aceptar. Entonces miren, ya filtré por género. Miren que únicamente aparecen los M, los masculinos, es decir, los hombres. Ahora debemos filtrar para que se cumpla este rango numérico entre 650.000 y 850.000. Entonces, ese filtro lo hacemos en la columna salario. Entonces, ¿cómo sacamos ese rango numérico? Entonces, veamos. Entonces, voy a ampliar un poquito para que vean mejor. Entonces, vamos al filtro de salario, clic en el botoncito. Entonces, miren que nos aparecen todos los salarios. Pero por aquí no puedo filtrar el rango numérico que me están pidiendo. Entonces, ¿dónde nos ubicamos? Ahí ceros son exactos. Exacto. Miren la opción que hay que escoger, filtros de número. Entonces, ubíquense en filtros de número. Al ubicarse en filtros de número, aparecen todas estas opciones, miren. Es igual a, no es igual a, mayor que, mayor igual que, menor igual que, entre 10 mejores, superior del promedio, inferior del promedio, filtro personalizado. Todas esas son opciones para filtros de número. Filtros que tengan que ver con columnas numéricas. La opción que me permite escoger o seleccionar un rango numérico o también un rango de fechas, si así lo quisiera. Si tuviéramos una columna de fechas, tendríamos exactamente las mismas opciones. Es esta opción, entre, ¿sí? La que me permite evaluar un rango numérico es la opción entre. Entonces, repito, vamos al filtro del botón salario, de la columna de salario, nos ubicamos en filtros de número, y luego escogemos, damos clic en la opción entre. Entonces nos aparece esta ventanita, mírenla. Salario es mayor o igual a y es menor o igual a. En la primera opción es mayor o igual a, ahí ustedes digitan el número pequeño del rango. En este caso 650.000. Y en el otro cuadrito es menor o igual a el número mayor. Sin punto o sin coma, ¿no, profe? Sí, sin puntos ni comas, solito. Y en la otra opción el número mayor. Y con eso ya sacamos un rango de número. Damos clic en aceptar.
Y observen ahora sí la respuesta al interrogante. Entonces, miren, estos empleados que ya nos quedan aquí son los empleados hombres que ganan salario entre 650.000 y 850.000. Son todos ellos. Entonces, miren que nos sigue agrupando no solo uno, sino varios registros. Los demás que no estén, recuerden, esas filas de información quedan ocultas. Solamente queda mostrando las filas o los registros que cumplan con los criterios específicos. En este caso, de acuerdo a la pregunta que nos estén planteando filtrar. Bueno, listo. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, creo que no ocultó toda la información. No te entiendo. Estás entrecortada. No, a mí se me ocultó todo. O sea, a la hora que le di a aceptar, se ocultó toda la información. ¿En dónde? Hay una tabla que estamos haciendo. ¿Dónde le puedo dar para volverla a iniciar? Recuerda que puedes darle clic arriba de datos y darle clic en borrar para que vuelva a la tabla a la normalidad. Luego vuelve a filtrar. No me dejó. ¿Cómo así? O le puede dar la flechita de volverse, profe. O darle deshacer también. Deshacer. Sí, ya le di borrar y ya me apareció. Entonces, ahora sí, filtra cómo es. Primero en género, quita las F, deja las M y le das a aceptar. ¿Te deja solamente las M? Mira bien. Sí, señor, ya voy ahí. Listo. Ahora dale clic al botoncito de la columna salario. Sí, ya, sí, señor. Ubícate en filtro de número. Ajá. Y luego dale clic a la opción entre. Es mayor o igual, ahí va 650.000. ¿Sí? Exacto. En el primer cuadrito va 650.000. Y en el otro 850.000. Y ahí le voy a aceptar, ¿cierto, profe? Claro. Y nos queda esa pequeña tabla ahora. Ah, sí. Sí, ya, ahora sí, ya. Gracias, profe. Bueno, entonces, así quedaría filtrada la tabla para dar respuesta a este tercer interrogante. Cuarto ejemplo, hoja 4. Mostrar los empleados de las comunas 5 y 6 que vivan en San Andrés, Los Comuneros y Alfonso López. Este filtro pueden hacerlo ustedes. Háganlo y me dicen cuántos empleados les quedan. Profe, yo ya lo había hecho. ¿Cuántos dan? Dos empleados, profe. ¿Cuántos quedan? 12 empleados. 12. 12, ya. ¿Qué pasó con los demás? ¿Ya filtraron?
Sí, profe, 12. Ok. Hagan los ejemplos. No hay que estar solamente presente en la sesión o dejarse conectado, no, hay que estar participando para que de esa forma aprendan. Profe, ¿cómo así qué? La columna 5 y 6? Sería, digamos, pues ahí solo el 5 y el 6 es, o Ojo, no las sea, columnas, solo no, la la columna. de las comunas. Ah, qué pena. Hay que leer bien, no, ahí no dice las columnas, no, las comunas. Bueno, los empleados de las comunas 5 y 6, entonces vamos al filtro de comuna y únicamente dejan seleccionado las 5 y las 6. Y luego, ¿qué nos dice? Que vivan en San Andrés, Los Comuneros y Alfonso López. Esas tres opciones están en barrio. Entonces vamos a barrio y dejamos, miren, San Andrés, Los Comuneros y Alfonso López. Ahí están las tres. Quito sauces porque no me lo están pidiendo aquí. Es la única que quito. Quito la de los sauces y le doy a aceptar. Entonces miren cómo nos queda la respuesta. Es decir, que 12 son los empleados que cumplen con todos los criterios especificados. Si nosotros quisiéramos, ¿podríamos seguir filtrando la tabla? Claro, podríamos seguirla filtrando, ¿sí? Pero ojo, podemos seguir filtrando la tabla, pero por las columnas que aún no han sido filtradas, ¿sí? Que aún no han sido filtradas. Entonces, por ejemplo, podríamos seguir filtrando por género, por salario, por comisión, por extracto y por zona. Incluso hasta por la columna empleado. Pero el que pueda filtrar varias columnas, pues va a depender de la lista de datos. Si es bastante amplia, es decir, que tenga muchas opciones de información en cada columna. Entonces, eso me da la opción de poder filtrar varias columnas. Sabemos que absolutamente todas las columnas no podríamos filtrarlas, ¿no? Porque cada vez que ustedes filtren por una columna, entonces los datos se van a estar reduciendo. Y va a llegar el caso de que solamente supongamos, que solamente nos va a dar un solo registro. ¿Sí? Entonces, de tanto que filtremos, entonces nos vamos a llegar a que únicamente tengamos un solo registro, o dos o tres, como máximo. Entonces, llegados en ese caso, pues ya no podríamos seguir filtrando. Entonces, lo que les digo, el poder filtrar varias veces entre varias columnas, entonces eso me lo da lo extenso que sea la lista de datos. Bueno, entonces aquí ya nos quedaría la respuesta al cuarto ejercicio. Vamos al quinto, hoja 5. Mostrar los empleados que el nombre, o sea, el nombre del empleado, inicie con la letra R. ¿Sí? Que inicie con la letra R. Es decir, si tengo empleados que llamen René, Roberto, Rodrigo, bueno, todos los que inicien con él, que me los dejen mostrando. Entonces, ¿cómo hacemos ese filtro? Entonces, primero activemos el filtro
Y para que su nombre inicie con la letra R, pues ya sabemos que debemos filtrar la columna empleado, que es donde están todos los nombres. Entonces damos clic en el filtro de la columna empleado. Ahí nos aparecen todos los nombres, pero aquí no podríamos hacer ese filtro, sino que escogemos esta opción, filtros de texto. Y nos aparecen todas esas opciones, miren. Es igual a, no es igual, comienza por, termina por, contiene, no contiene y filtro personalizado. Como nos dicen que inicie en la letra R, entonces denle clic a la opción que dice comienza por. Comienza por. Nos aparece esta ventana. Y ahí en el cuadrito de al lado donde dice comienza por aquí, donde está titilando ahí el cursor, digiten la letra. En este caso la L. No importa si la escriben en mayúscula o en minúscula. Como quieran, mayúscula o minúscula. No interesa. Entonces digitan la letra R y denle clic en aceptar. Y observe cómo nos queda la lista filtrada. Miren los nombres de los empleados. O sea que únicamente 2 empleados, su nombre inicia por R. En este caso, Roger y Rafael. Los demás, como no inician, su nombre no inicia por R, entonces se ocultan. Y ahí miren, ya quedaría la respuesta a nuestro quinto interrogante. Igualito al otro, solamente que ahora ya no inicia con la letra, sino que termina con N. Ahí abajito de la opción que escogimos está para que termine con N, entonces hagan este ejemplo. ¿Cuántos empleados terminan el nombre en N? 7, profe. Sí, 7. 7, profe. 7. Ok, muy bien. Entonces era la misma opción, ¿no? Entonces vamos a empleado, filtros de y termina con. Entonces termina con N. Y hace. Y observen que ahí ya tenemos todos, miren, todos esos nombres de esos empleados terminan en N. John, Yasmín, Carmen, Cristian, Julián, Martín y Iván. Y ahí ya quedaría nuestra respuesta al interrogante. 7. Hoja 7. Pregunta 7. Ejercicio 7. Mostrar los 3 mejores salarios. Los 3 mejores. Entonces, activemos el filtro. Nos están pidiendo los 3 mejores salarios. Entonces, la columna a filtrar es salario. Entonces, damos clic en el botoncito de salario. Filtros de número. Y luego escogemos 10 mejores. Repito. Para sacar los 3 mejores salarios, entonces vamos a, en este caso, al filtro de la columna salario, filtros de número, y luego escogemos la opción, damos clic en 10 mejores. Nos aparece esta ventanita.
Esta opción, aunque diga los 10 mejores, es decir, que me va a mostrar los 10 mejores salarios, no necesariamente tienen que ser los 10, sino los que nosotros queramos mostrar. Entonces, para nuestro caso solamente necesitamos los 3 mejores, no los 10. O si quisiéramos mostrar los 15 mejores, también podríamos hacerlo. Es decir, que la opción, a pesar de que diga los 10 mejores, no necesariamente tienen que ser esos 10, sino los que nosotros queramos mostrar. Ahora, otra cosa. Los mejores salarios son los superiores, ¿no? Pero también podemos sacar los, digamos, disculpen la palabra, peores salarios. También podríamos sacarlos, los peores salarios. ¿Y cómo podríamos sacar los 3 peores salarios? Pues cambiando la opción a los inferiores. Los inferiores es para los salarios menores o peores y superiores es para los mejores salarios. Entonces, nos están pidiendo los 3 mejores, o sea, los superiores, pero no los 10, sino los 3. Entonces, reduzcamos hasta 3. Aquí miren, superiores los 3, para mostrar los 3 mejores salarios. Les damos clic en aceptar. Y miren que ya nos quedan los 3 mejores salarios. Que si ustedes miran, los 3 mejores salarios son los empleados que ganan 1.000.000. Entonces, esos 3 empleados son los que tienen los 3 mejores salarios. Y resulta que es el mismo. ¿Qué más nos quiere indicar esa respuesta? Que el mejor salario de todos es 1.000.000. O sea, en nuestra lista de datos, ¿no? Poquito, ¿cierto? Poquito, pero ese es el mejor salario. 1.000.000. Bueno, ahí ya quedaría nuestra respuesta a este séptimo autofiltro. Vamos al 8. La dificultad del filtro siempre depende de qué nos ponen a filtrar. Entonces, miren, ya hemos visto 7 distintos ejemplos, ¿sí? Profe, una preguntita. Dime. En el anterior, pues yo lo había entendido de otra forma, los 3 mejores salarios. O sea, yo vi el rango de los salarios y yo vi que los 3 mejores pues son, en el rango que ahí aparecen los salarios, los 3 últimos. Pensé que eran esos los 3 mejores salarios, no los 3 mejores empleados con el mejor salario. ¿Sí No. me hago entender, profe? Es que la opción toma los 3 mejores, ¿no? O sea, lo que Claro, pasa es que aquí está cumpliendo es si pareciera con lo que tú estás diciendo, ¿sí? O sea, la opción no me muestra, digamos, que ahí tendría que mostrarme 1.000.000, por decir algo, 850 y 750, suponiendo, ¿no? Que fueran los otros 2 salarios que le siguieran. No los toma de esa manera, sino como hay 3 empleados que tienen el mejor salario, entonces esos son los 3 que me muestran, ¿sí? Son los 3 que me claro. muestran. Sí, No lo la es, pregunta. o sea, no hace una... Exacto, ¿ah? La pregunta es un poco ambigua. Ajá. No, o sea, bueno, la opción de los mejores no me hace ese detalle, ¿no? De que me muestre el de 1.000.000 y luego me muestre el que le sigue, ¿sí? No, sino que en este yo lo caso, había hecho, 3 empleados que tienen ese mismo salario. claro, yo lo había hecho con el rango que aparece ahí el salario y había escogido los 3 últimos que son los 3 mejores salarios. No. Ojo, porque son los 3 inferiores, ¿no? Sí, Los listo. 3 inferiores. La capa en nuestro caso sí funciona lo de los mejores. Espérame un momentico.
ampliémosle, ampliémosle el salario a esta pregunta para que vean algo. Pongamos los 3 sin los 5. Así Mira me lo dio a que- mí. Exacto. Ahí Pero con muestra los así los 5, tres ¿no? mejores Ojo, salarios. con los 5. Ahí sí traía los 3 mejores. Si no, sino que lo que pasa es que aquí, como resulta que hay 3 que ganan lo mismo con el mejor salario, ¿sí? Con el mejor. Entonces, por eso es que nos muestra esos 3. ¿Ya? No hace el detalle de mostrar los siguientes salarios. Claro, lo lógico era que nos mostrara 1.985.957. Ajá. Pero si no, lo que hace es, bueno, ¿y dónde dejo los otros 2 que tienen 1.000.000? ¿Ya? Entonces, por eso es que los 3 de millón. Y pareciera que ese fuera solamente el que nos estuviera mostrando, como dices tú, el mejor de todos, ¿no? El mejor de los 3 salarios, el mejor de los salarios, que sería 1.000.000, ¿no? Entonces, sí, de lo que tú dices, de pronto es el planteamiento de la, De la de la pregunta. pregunta, ¿no? Sí. Ajá. Sería de pronto cambiar un poquito el planteamiento de la pregunta. Sí. Listo, profe. Bueno, entonces les decía, que ya hemos visto 7 diferentes tipos de filtro que podríamos aplicar. De hecho, pues de ahí casi que no saldrían, digamos, otros tipos de filtro, pues no. Cuando se nos complica sacar un filtro es porque nos combinan las opciones, ¿sí? Nos combinan. De todas las 7 que vimos anteriormente, entonces nos ponen a aplicar un filtro que combine varios de los ejemplos que ya hemos visto. Entonces, por ejemplo, este punto 8, hoja 8. Entonces, miren, aquí ya hay varias combinaciones. Mostrar a los empleados mujeres con salario mayor o igual a 750.000, mostrando las 4 mejores comisiones. Aquí ya tenemos que aplicar varios de los filtros que vimos anteriormente, pero en uno solo, ¿sí? Entonces aquí ya combinamos varios de los ejemplos que ya vimos en los anteriores autofiltros. Pero la dinámica de hacerlos es la misma. Entonces activamos el filtro y vamos haciendo, ¿sí? Entonces podemos ir leyendo e ir haciendo. Entonces, empleados mujeres, entonces sacamos a las mujeres, ya saben, en género, quito las M, dejo las F, aceptar. Ahí ya filtré para que únicamente queden las mujeres. Luego, con salario mayor o igual a 750.000. Entonces vamos a salario. Eso es un filtro de número. Con salario mayor o igual a 750.000. Entonces aquí tenemos la opción, miren, mayor o igual que. Escogemos esa opción. Y en el cuadrito de es mayor o igual que, escribimos el valor a 750.000. Y vamos a aceptar. Seguimos filtrando la lista. Luego, ¿qué nos dice? Mostrando, perdón, mostrando las 4 mejores comisiones. Las 4 mejores comisiones. Entonces vamos a comisión, filtros de número, 10 mejores. Las 4 mejores son las superiores, no las 10, sino las 4. Pero ahí me borró todo, bro. Y ahí las tenemos, miren.
Y ahí ya quedó filtrada toda la tabla, de acuerdo a la pregunta planteada. Profe, en la tabla que yo tengo no tengo comisiones. Comisión, ahí está la columna de comisión. ¿Cómo así? Solamente tengo empleado, género, salario, comuna, barrio, estrato y zona. ¿Qué pasó con comisiones? ¿La borraste? No puede ser. No sé. En ninguna tabla aparece, no la tengo. Ni en la principal que tenía antes no tengo comisión. Lo puedo hacer sin comisión. ¿No será que está oculta? Mira arriba. Mira arriba. Salario está en la C. Comuna está en la E. Tienes la columna D de dedo. ¿Se ve o no se ve? Sí, señor. La D es comuna. Uy, ¿qué pasó ahí? Yo- Víctor no quiere dar comisiones, profe. Él no quiere dar No, comisiones. Ojo con esos jefes así. ¿Qué pasó? ¿De pronto no borraría la tablita? Perdón, la columna. pues yo creo que se borró. Pero igual ¿O la en todo, ocultaste? No, espera un momentico. porque en los filtros que acabé de hacer en ninguno está comisión. ¿En serio? ¿Seguro? Sí, señor. Está después de salario. No, yo A ver, después de salario ya tengo comuna. ¿no te aparecía así? Mira, C y estas dos rayitas así, y después como una así. Mira aquí cómo está acá. ¿No te aparecen así? Porque si te aparece así, ahí la columna está desoculta. Entonces tendrías que hacer esto. Sí, Seleccionar señor. estas dos. Seleccionar estas dos. Sí. Seleccionar desde acá, desde la letra. Entonces seleccionas estas dos columnas. Le das clic derecho y le das mostrar. Y ahí ya aparecería comisión si es que está oculta. Porque si no, entonces ya te toca volver a descargar el archivo desde el grupo y vuelves a hacer el ejemplo, porque si no te aparece, como te digo, la columna comisión, entonces fue porque de pronto por ahí hiciste algo y la borraste. Sí, profe, entonces yo la corrijo en la tarde. O sea, yo sigo haciendo estos ejemplos, pero el de este comisión, el punto 8 lo dejo y lo hago en la tarde, con el nuevo archivo. Ah, listo. Entonces miren que en este punto 8 ya no aplicamos uno o dos autofiltros, ¿no? Entonces ya aplicamos varios de los que anteriormente ya habíamos hecho en una sola, ¿no? Sí. Entonces, esa es la única manera en que se nos puede complicar un poco el filtro, cuando tengamos que aplicar a varias columnas. Pero el resto, las opciones solamente hay que escogerlas. Hay que escogerlas nada más. Entonces, no sigue siendo, digamos, como tan complicado poder aplicar estos autofiltros. Vamos a la hoja 9. Punto 9. Entonces hagan ese filtro. Mostrar los empleados hombres de las comunas 2, 4 y 6, zona media y alta, que su nombre termine en la letra O. Aquí también hay que aplicar varios, entonces aplíquenlos y me dicen cuántos empleados le quedan al final. Cinco quedan, profe. ¿Cuántos? 5.
A mí me salieron 5. Bueno, un minuto más para los demás que lo hagan. Voy a ir activando el filtro. Profe, a mí también me quedaron 5 empleados. Ok, parece ser que esa es la respuesta, entonces veamos. Recuerden, ir leyendo, ir haciendo. Mostrar a los empleados hombres, entonces vamos a género, quito las F, dejo las M. Comunas 2, 4 y 6, voy a comuna. Dejo la 2, la 4 y la 6. La única que se quita es la 5. Zona alta y media, entonces voy a zona alta y media, quito popular. Y por último, que su nombre termine en la letra O. Entonces voy a empleado, filtro de texto, termina con, y ahí en el cuadrito le pongo la letra O. Ojo, no poner 0, ¿no? O, letra O. Y listo, ahí ya quedan todos esos empleados. Camilo, Guillermo, Orlando, Mateo y Alirio, los que terminan en O. Muy bien, son 5 los que ustedes decían. Y último ejemplo de autofiltros. También para que lo hagan. Mostrar a los empleados hombres que la comisión sea menor a 200.000 de los barrios Sauce, San Camilo y Comuneros. Que muestre el menor salario. O sea que aquí ahí queda uno solo, ¿verdad? Exacto, Uno nomás sí. exactamente. Queda solo uno. Queda Alex. Queda Lecito. Bueno, demos tiempo para que los demás lo hagan. Antes de que lo hagan. Entonces miren lo facilito que es aplicar autofiltros. Y esta es una de las herramientas más usadas del Excel. Bastante. Prácticamente que se usa a diario. Pues hay muchas ocasiones que llega el jefe y le pide a uno cualquier informe. Si ya sáqueme los empleados del departamento de sistemas, los que son de la sucursal del Valle, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ustedes ya tienen o ya saben que para dar esas respuestas, digamos, inmediatas, utilizan esta fácil y útil herramienta. Bueno, veamos este último ejemplito. Mostrar los empleados hombres. Entonces, en género, quito las F, dejo las M. Comisión sea menor a 200.000. Entonces voy a comisión, filtros de número, escojo la opción menor que y digito el valor.
200.000. De los barrios Sauces, San Camilo y Comunero. Entonces voy a barrio. San Camilo, Sauces y Comuneros. Son los únicos que dejo. Doy clic en aceptar. Y por último, que muestre el menor salario. El menor salario. Entonces voy a salario. Filtros de número. Inferior 10 uno. mejores. Es el 1, pero inferior. ¿Sí, no? Sí, señor. El inferior. Acepta. Y ese sería el empleado que cumple con todos los criterios especificados. Es un empleado marginado, profe. Sí. El que menos gana. No, es un empleado pobre. Claro que esta listica es de cuando el salario, cuando el mínimo está por allá en 500, eso es por allá por el 2005, 2003 más o menos. Bueno, listo, chicos. Ya con esto entonces ya terminamos esta parte de los autofiltros. Entonces miren que son bastante sencillos de aplicar, ¿sí? ¿Cómo no lo sería, digamos, si aplicáramos un filtro avanzado? Los filtros avanzados son más complicados. ¿Por qué? Porque hay que crear todo el filtro. Todo. Había que crearlo absolutamente todo. ¿Listo? Pero la salvedad es que no son usados. ¿Por qué no son usados? Porque precisamente tenemos los autofiltros que son bastante rápidos de aplicar y se obtienen respuestas con el mayor tiempo posible, que es lo que sería aplicar un filtro avanzado. Bueno, con las últimas 3 hojitas, 11, 12 y 13, entonces vamos a mirar la otra temática del día de hoy, que son los subtotales. Los subtotales también es una herramienta que se usa mucho. ¿Sí? También nos sirve para agrupar registros. Pero los subtotales siempre nos deben de realizar un cálculo. ¿Qué tipo de cálculo nos puede aplicar un subtotal? Con las Suma. funciones básicas. ¿Sí? Entonces, funciones básicas son las operaciones que aplican los subtotales, que ya saben cuáles son, ¿no? Suma, promedio, contar, máximo, mínimo. Entonces, son las opciones que sirven para aplicar un autofiltro. Un subtotal. Bueno, ¿qué tipo de informes de subtotales podríamos o nos pondrían a sacar? Por ejemplo, Salario. y por ahí va la cosa. Por ejemplo, nos piden total salario nos piden el total salario, digamos, por zona. Entonces, si el jefe le dice a usted, vea, necesito que me saque el total del salario, pero por zona. Es decir, cuánto suma todo el salario de la zona popular, de la zona media y de la zona alta. ¿Cuánto suma? Eso podríamos hacerlo con un subtotal. Ya tenemos el informe que hay que sacar. Ahora sí apliquemos el subtotal. Entonces, antes de crear el subtotal, antes de crearlo, primero
ojo, no se les olvide esto. Para crear un subtotal, primero hay que ordenar alfabéticamente la tabla. Repito, para crear un subtotal, lo primero que debemos hacer es ordenar alfabéticamente la tabla. ¿Por qué? Para que el subtotal no nos quede desordenado, ¿sí? Entonces, por eso siempre hay que ordenar la tabla. Si yo quisiera aquí ordenar la tabla alfabéticamente, ¿sí? Entonces siempre debemos ordenarla por cualquiera de las columnas de la tabla de datos, por cualquiera, ¿sí? Sea que la ordene por empleado, por género, por zona, por barrio, ¿sí? Por la columna que nosotros queramos ordenar nuestra tabla. Pero aquí la propia pregunta ya me está indicando por qué columna debe ordenar nuestra tabla. Entonces nos pide el total salario por zona. O sea que por zona es como debo ordenar mi tabla. Porque miren, aquí tenemos popular, media alta, media popular. Sí. No está ordenada la tabla por la zona. Entonces por esa columna es que debo ordenar mi tablita. Entonces, ¿cómo la ordenamos? Entonces seleccionen toda la tabla, toda, completa, con títulos. Y vamos arriba a la pestaña Datos y denle clic a esa opción que queda ahí abajito, Ordenar. Entonces repito, seleccionan toda la tablita completa, incluyendo títulos. Van arriba a la pestaña Datos y dan clic en Ordenar, la que está ahí abajito. Ahí les aparece esta ventanita que estoy moviendo aquí. En esta opción que dice Ordenar por, aquí abajito, Ordenar por, denle clic a este botoncito. Y observen que ahí aparecen los títulos de columna. Elijan la columna por la cual quieren ordenar la tabla. Entonces, de acuerdo a nuestra pregunta, total salario por zona, entonces debemos ordenarla por la zona. Entonces, elijamos zona. Vamos a ordenar la tabla por zona. ¿Qué criterio de ordenación queremos darle? Si queremos ordenarla alfabéticamente de la A a la Z o al contrario, de la Z a la A. Entonces vamos a dejarla de la A a la Z tal como está, aunque también podrían ordenarla al contrario si ustedes quisieran, ¿no? De la A a la Z. Y damos clic en aceptar. Observen que al darle a aceptar ya queda ordenada nuestra tabla, pero por zona, miren. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Entonces miren que nos agrupó, ¿no? Todos los de la zona alta, después todos los de la zona media y por último todos los de la zona popular. Eso fue lo que hizo. Listo, ya ordenamos nuestra tabla. Ahora sí, apliquemos el subtotal. Entonces nuevamente seleccionamos toda la tabla completa, incluyendo títulos. Y vamos nuevamente a la pestaña Datos, arriba, Datos. Y vamos acá a la derecha al final. Y damos clic en el botoncito de subtotal. Está al final a la derecha, miren, ahí está. Al darle clic en subtotal nos aparece esta ventana. Esa ventanita nos pide tres opciones. Para cada cambio en, usar función y agregar subtotal a. Hay que asignar esas tres cosas o esas tres opciones. En la primera opción, para cada cambio en, ¿qué se elige? En esta opción, miren que nuevamente tenemos los títulos de columna. Para cada cambio en. Aquí, ¿qué debemos escoger? Ojo. En esta opción siempre, ojo, siempre deben escoger la columna con la cual ordenaron la tabla.
Repito, en la opción para cada cambio en, siempre deben elegir el nombre de la columna por la cual ordenaron la tabla. Y en nuestro ejemplo, la tabla la ordenamos por zona. Entonces, elegimos esa columna, zona. ¿Qué función voy a usar? Ahí la pregunta me lo está diciendo. Total salario. Total. Entonces, la función que me totaliza es la suma. Elijo suma. Y en la tercera opción, agregar su total. ¿Qué debo elegir ahí? La pregunta me lo dice. Total salario. ¿A quién le debo aplicar el total? A salario. Entonces, le agrego el subtotal a esa columna, a salario. Si hay otras columnas chuleaditas, quítenlas. Entonces, por ejemplo, a mí me aparece zona, entonces la quito. Si a ustedes les aparece, también quítenla. Solamente debe quedar elegida salario. Entonces, repitamos. Para cada cambio en, recuerden, ahí se elige la columna por la cual ordenan la tabla. Usar función la que le indique la pregunta, en este caso el total es la suma. Y en agregar su total, la misma pregunta me lo dice. ¿A quién le aplico el total? En este caso a salario. Aceptar y observen qué pasa. Miren cómo se dividió nuestra tabla de datos. Nos aparece, miren, un total alta, o sea, el total de la sola alta, pero ¿el total de qué? Entonces miren, aquí está. El total de salario, que es lo que nos estaban pidiendo por zona. Es decir, que el salario de todos los empleados que viven en la zona alta es de 4.295.000 pesos, de todos, ¿no? De todos los de zona alta. Eso es lo que suma. Los de todos, los de la zona media, 12.206.450. ¿Sí? Entonces, es más porque en esa zona viven más empleados. Y el total de la zona popular, que era otro que nos estaban pidiendo. 9.887.500 pesos de la zona popular. Adicionalmente, Profe, el subtotal, ¿sí? profe, a mí no me dio así. O sea, me Así dio, como, me totalizó uno por uno. porque no ordenaste la tabla. Recuerden que lo ¿Señor? primero que hicimos fue ordenar la tabla Sí, yo lo para ordené. que nos dé de esta manera. Entonces, si no ordena la tabla, era lo que les decía, el subtotal nos va a quedar desordenado. ¿Y cómo me doy cuenta? Como le está apareciendo en este momento a la compañera, donde, por ejemplo, donde encuentre todos los de alta, a cada alta le aparece total alta, total alta, total alta, o total media, total media, total media. Lo mismo para los de la zona popular. ¿Cierto que así es que te está apareciendo? Sí, señora, sí me aparece. Bueno, ya vamos a darle solución tranquila. ¿Sí? Eso ocurre cuando a ustedes se les olvida ordenar la tablita. ¿Ya? Entonces pasa eso. Y el subtotal nos queda inentendible, o sea, no se va a entender. En cambio, como nosotros sí ordenamos la tablita, entonces viene que aquí nos aparece por cada zona cuál es su total. ¿Sí? Entonces lo que les estaba diciendo, que adicionalmente nos muestra el total de cada zona, pero también nos muestra el total general, ¿no? Es decir, cuánto es todo el salario de todos los empleados. O sea que en nuestra tablita, todos los salarios suman 26.388.950. Eso es lo que suma todo el salario de todos los empleados. Ahora,
tiene el subtotal. ¿Cómo no? Si ustedes eligen, seleccionan toda esta fila de total alta, miren, dense cuenta que coincide con este botoncito que está aquí, del nivel 2, ¿lo ven? Lo mismo ocurre acá en total media. Si ustedes se van así derechito, coincide con este otro botoncito, y lo mismo para la zona. Coincide con este otro. ¿Qué pasa si ustedes le dan clic, por ejemplo, a este botoncito del total de la zona alta? Entonces, denle un clic. ¿Y qué pasa? ¿Qué hizo? Ay, no entendí, profe. Muestra la fórmula, ¿Qué les o sea, dije? los que ha tomado. No. Ah, sí. Mire, ubíquense en todo este total, el total de la zona alta. Vayan derechito acá al nivel de agrupamiento. Miren, a este botoncito de menos que está aquí, pero de la zona alta. Si le dan un clic a ese botoncito de menos, ¿qué pasó con la zona? ¿La oculta? Exacto. Pero ocultas son los datos de los empleados. Si usted le vuelven a dar clic, ahora al más, vuelven y aparecen, miren, los empleados. Entonces, únicamente queda es mostrando el total de la zona alta, que era lo que nos estaban pidiendo. ¿Sí? Que mostrara el total por zona, el salario por zona. Entonces, mira que ahí nos dice total alta y nos indica cuánto es en salario. Si hacemos lo mismo con las otras con las otras tres zonas, pues le damos clic al botoncito de la zona del total media y al botoncito del total popular. Entonces miren cómo nos queda el subtotal. ¿Sí? Ocultamos la información de los empleados de cada zona y miren que ya nos queda mostrando lo que en realidad nos pide el ejercicio. El total salario por zona, miren. Aquí está el total de la zona alta, el total de la zona media y el total de la zona popular. Adicional a ello, pues tenemos el total general de todo. Y ahí ya estamos dando respuesta al interrogante. Ahora, si ustedes quieren, pues, mostrar nuevamente los empleados, pues, vuelven y le dan clic a los botoncitos de la izquierda y vuelve y les aparece el subtotal. Ahora, ¿qué pasa si me equivoco en la creación del subtotal, como le pasó a la compañera, que se olvidó de ordenar la tabla? Entonces, en ese caso, cuando a ustedes se les olvida algo y les quedó mal el subtotal, entonces seleccionen toda la tabla completa del subtotal, seleccionen la tabla completa del subtotal, van nuevamente a datos, subtotal, y dan la opción donde dice quitar todos, y ya les queda la tabla normal. Y miren que ya se desaparecen los niveles de agrupamiento de la izquierda. Entonces, nuestra compañera, ahora sí, vuelva y seleccione la tabla y ordénela. Entonces, selecciona la tabla, vas a datos, ordenar, en ordenar por, eliges zona, le das a aceptar, y luego sí, aplicas el subtotal. En subtotal, en la opción para cada cambio en, elige zona, la función que hay que utilizar es la suma, y en agregar subtotal únicamente debes quedar escogida, seleccionada salario. Si tienes otra columna seleccionada, quítala. Le das a aceptar
y ahí ya te aparece el total como debe quedar, el subtotal como debe quedar. Profe, no, sigue igual. ¿Y si la ordenaste? Sí, le doy paso a paso, pero sigue igual. No puede ser. Bueno, déjala ahí. Pasemos a la hoja 12 y hagamos otro ejemplo. Segundo. Bueno, para este caso nos piden, a ver, por ejemplo, promedio de comisión por barrio. ¿Cuál es el promedio en comisión de cada barrio? ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer, que no se les debe olvidar, ordenen la tabla. Entonces, para este caso, la tabla debemos ordenarla por la columna barrio. Entonces, seleccionamos toda la tabla completa, vamos a datos, clic en ordenar, y en ordenar por elijan barrio y le dan a aceptar. Ahí ya les debe quedar la tabla ordenada por los barrios. Entonces, primero que Alfonso López, Belo Horizonte, Comuneros y los demás. Luego vamos nuevamente a datos, su total. Para cada cambio recuerden, la columna por la cual ordenaron la tabla. Entonces, para este segundo caso fue barrio. ¿Qué función debo usar? Aquí me dicen promedio. Entonces, en la función escojo promedio. Agregar su total ¿a quién? ¿A quién me piden sacar el promedio? A la comisión. Entonces elijo comisión y quito, si las hay, las otras columnas. Y listo. Damos clic en aceptar. Y ya nos queda, miren, el promedio de cada barrio en cuanto a comisión. Miren. Entonces el promedio de comisión de Alfonso López es de 199.181. El promedio del barrio de Horizonte es 186.250. El de los comuneros 191.309 y así sucesivamente. Para los demás barrios. Si quiero ocultar la información de los empleados, entonces ya saben, denle clic a los botoncitos de la izquierda y miren que nos va agrupando por cada uno de los barrios. Y aquí ya tengo el resultado a nuestro interrogante por barrio. Miren, aquí la tenemos. Entonces miren que también es como el autofiltro, el subtotal, ¿no? Es como una herramienta automática. ¿Sí? Entonces me va mostrando lo que yo quiero ir sacando. Eso es prácticamente estas dos herramientas, son como automáticas. Miren que lo que ustedes tienen que hacer no es mucho. No es mucho. Simplemente seleccionar las opciones correctas. Nada más. ¿Y eso quién se lo da? Pues la pregunta. Precisamente la pregunta es la que les indica cómo deben crear tanto los autofiltros como los subtotales. Tercer subtotal. Hoja 13.
A ver, por ejemplo, nos piden ¿cuántos empleados hay por género? ¿Cuántos empleados hay por género? Hagan eso. Y me dicen cuántas mujeres y hombres hay en la lista de datos. No se les olvide ordenar la tabla, ¿no? Hay que ordenarla primero. No, creo que me dio 17 hombres y 17 mujeres. 34 en general. Muy bien. 34. Demos otro minutico para que los demás lo hagan. Bueno, veamos entonces. Primero seleccionemos la tabla para poderla ordenar. Según el ejercicio nos dice que hay que ordenarla por género. Entonces vamos a datos, ordenar, y en ordenar por, escogemos género. Clic en aceptar. Luego vamos al subtotal y lo aplicamos. Para cada cambio en género, que fue por la que ordenamos la tabla, usar función cuenta, la que está ahí, porque nos pide cuántos empleados, y agregar su total, cuánto nos piden, pues a los empleados. Entonces, elijo la columna empleado, que es a la que me están pidiendo calcular cuántos. Y clic en aceptar. Entonces nos queda así, miren. Cuenta de las F, o sea de las mujeres, 17. Y cuenta de las M, también 17. Es decir, que aquí es equitativo. ¿Sí, dime? Yo le di en agregar subtotal a género, no a empleado. Ah, también. Pero recuerda que, o recuerden más bien,
que la misma pregunta me indica a quién se le agrega el subtotal, ¿no? ¿Cuántos empleados? O sea que a empleados es al que se le agrega el subtotal. Aunque por género también queda bien, ¿no? No, pero generalmente siempre la que les indique la pregunta. ¿Listo? Cambio, o sea, solamente cambia de posición donde quedan los totales. Exacto. Sí. Y listo, miren. Entonces ya nos queda cuenta de las F, cuenta de las M. Entonces aquí sí estamos equitativos. 17 mujeres, 17 hombres. Total de empleados, 34. Y listo, chicos. Bueno, entonces aquí, con esto ya terminaríamos nuestras dos temáticas de la mañana de hoy. Pregunta respecto a estas dos temáticas, autofiltros y subtotales. ¿Entienden cómo deben utilizar estas dos herramientas? Sí, profe. Bueno, en ese orden de ideas, voy a publicarles la práctica correspondiente. Profe, lo de hace 15 días lo debemos subir o no? Pueden irme enviando al correo que siempre les he dicho, pero sin embargo, no vayan a perder esos archivos de las guías, ¿no? Porque ya después ya les indicaré cómo deben subirme los archivos. Bueno, miren, ahí tienen la cuarta práctica. Vamos a verla, como siempre, cómo deben trabajarla. Ojo pues, miren, el archivo de Excel tiene muchas hojas. Miren que tiene desde la hoja F1 hasta la hoja F15. Y después desde subtotal 1 hasta subtotal 3. ¿Qué nos quiere decir eso? Vamos a la guía. En la guía hay que crear estos 15 autofiltros, miren. 15 autofiltros que van desde F1 hasta F15. Entonces, cada punto deben aplicarlo en una hoja. Entonces ahí está, miren. El punto F1 pues lo hacen aquí en la hoja F1, el otro en la hoja F2, el otro en la hoja F3 y así sucesivamente hasta llegar al punto F15 y lo hacen en la hoja F15. ¿Sí? Por eso es que hay tantas hojas, porque recuerden que los autofiltros se aplican uno por hoja. Por eso, tantas hojas, de la F1 hasta la F15. Entonces recuerden, cada punto lo hacen en cada una de las hojitas, desde F1 hasta F15. Y lo mismo para los tres subtotales que hay que aplicar.
Entonces el subtotal 1 lo hacen en la hoja subtotal 1, el 2 en la 2 y el 3 en la 3. También es 1 por hoja. ¿Listo? Entonces esa es la manera en que deben de trabajar esta guía. Recuerden la clave para los subtotales, ¿no? Primero ordénenla y luego sí aplican el subtotal. Y para los autofiltros, ir leyendo e ir haciendo. Entonces son las temáticas de hoy son bastante sencillas de aplicar, o sea que no van a tener muchos inconvenientes en esta nueva práctica. ¿Dudas, inquietudes? Hoy nos fue bastante bien, nos rindió. Sí, señor, todo claro. Profe, Bueno, niños. Ojo, niños. Porfa, ingresen a las sesiones. Ingresen a las sesiones. Miren que en este mes tenemos 5 secciones en las cuales debemos abordar todas las temáticas de la competencia. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de que ingresen a las sesiones y que ingresemos a la hora indicada, ¿vale? Porque recuerden que solamente tenemos de 7 a 10. Entonces, hoy nos rindió, pues ya nos hora, ahí ya tienen prácticamente una horita antes de que inicien con Martín para que se vayan preparando. ¿Sí? Pero ya con las otras temáticas, entonces ya nos vamos a demorar otro poquito más antes para que tengan en cuenta eso. Dime, Angie. profe, la grabación de la clase usted la envía. Sí, pero las últimas no se las he publicado. Es cuando aplique esta, ya les subo, les indico las otras, ¿vale? Que se me pasó la última, no enviárselas. Vale, profe. Bueno, entonces recuerden que vamos a estar todos estos martes de agosto, de 7 a 10. Por favor, ingresar tempranito. Ya ustedes cuando estamos en el otro horario no les exigía tanto, pero esta vez sí, porque recuerden que estamos compartiendo el horario con el otro instructor Martín. Entonces es por eso, pues para que el tiempo nos alcance, porque las otras temáticas son un poquito más, vamos a ocupar un poquito más de tiempo. Bueno, entonces si no hay preguntas, no hay dudas, inquietudes, vamos a dar por finalizada la sesión de la mañana de hoy. Recuerden todos en el chat presente para la asistencia, pónganla porque a veces se les olvida y no me ponen ahí y a mí se me olvida que estuvieron y pues les pongo falta. Y recuerden cómo están sus instructores líderes en cuanto a que no ingresen a las sesiones, ¿no? Ustedes ya saben. Sí, señor, muchas gracias. Tenga buen día. Bueno, chicos, que tengan buen día, feliz resto de semana y nos vemos Dios mediante el próximo martes. Bueno, profe, estén hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, chicos y chicas. Chao, profe, gracias.